Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer, comenzando agradeciendo a la directora del Museo Nacional de Arte Romano por esta introducción, una presentación que ha hecho sobre mí, la doctora Trinidad Nogales. También quiero agradecerle la oportunidad de poder participar en este ciclo de conferencias centradas en las mujeres del pasado. Al mismo tiempo, me gustaría agradecer y aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a todos los trabajadores de esta institución que siempre me acogen como si esta fuera mi casa cuando vengo a investigar a la biblioteca, que se sitúa precisamente justo encima de esta sala de actos. Ya lo comenté en la anterior ocasión, para mí, como emeritense que soy, es un verdadero placer poder estar aquí en mi tierra y además formando parte de este ciclo donde han intervenido grandes figuras del ámbito de la investigación actual. También me gustaría agradecer la presencia de todos los asistentes a esta charla, aprovechar para darles las gracias. Cuando se me ofreció esta oportunidad, pensé en abordar la vida de aquellas mujeres que fueron esclavas y que a lo largo de su trayectoria vital obtuvieron la libertad, experimentando una promoción social que en algunos casos veremos cómo algunas de ellas alcanzaron posiciones muy destacadas en el seno de la sociedad romana. De esta manera decidí seleccionar como título de mi charla "De esclavas a libertas, el ascenso social de las mujeres más humildes en el mundo romano". Me gustaría comenzar mostrando este índice con los aspectos que se tratarán a continuación a lo largo de esta charla. En primer lugar, abordaremos la vida de una esclava, cómo eran las características de su vida. Posteriormente nos centraremos en el análisis de la vida de estas mujeres tras obtener la libertad. Y por último, me quiero centrar en un ejemplo de una liberta muy famosa, Antonia Caenis, que fue la concubina del emperador Vespasiano. Los esclavos aparecen en las fuentes jurídicas como individuos a los que había que diferenciar tanto de las personas nacidas libres como de los libertos. En los textos relativos a los asuntos de propiedad se realizaban continuas comparaciones entre los hijos de las esclavas y las crías de los animales. Se comparaban a los hijos de las esclavas con las crías de los animales, o se les equiparaba con otros bienes como las tierras o las casas, formando parte incluso de los bienes que se transmitían por herencia. Un esclavo o una esclava se podía transmitir por herencia y aparecían en los testamentos. Asimismo, se establecían diferentes tipos de castigos a los condenados por cometer un delito. Si eran esclavos, tenían una serie de castigos diferente a si eran personas libres. Los esclavos no podían contraer un matrimonio, aunque sí podían mantener otro tipo de relación denominado contubernium. El contubernium o contubernio era la unión entre dos personas esclavas o la unión mixta entre una persona esclava y una persona libre. No siempre sabemos, a través de las fuentes escritas, cuáles eran los verdaderos orígenes de estas esclavas. Desconocemos a veces si ellas habían sido hechas prisioneras de guerra, si eran niñas abandonadas cuando nacieron, o si descendían de individuos de estatus servil. Muchas de ellas, de estas esclavas, nacieron en el seno de esas uniones formadas por esclavos. El nacimiento de los hijos e hijas de las esclavas es una de las formas que tenían los propietarios de esclavos para aprovisionarse de más esclavos sin la necesidad de comprarlos. Se ahorraban comprarlos. La compañera de la Universidad de Oviedo, Carla Rubiera, precisamente ha investigado mucho sobre este tema y sobre la consideración que tenía la esclava como un vientre gestante, utilizado para incrementar más el número de esclavos. A veces se premiaba con la libertad a las esclavas que eran más fecundas. Muchos esclavos y esclavas tuvieron esa condición servil desde el mismo momento de su nacimiento porque eran hijos de esclavas. Algunos de ellos venían al mundo como consecuencia de las relaciones entre las esclavas y sus propietarios, y también estas esclavas estaban sometidas totalmente a los deseos de sus amos.
La alta mortalidad infantil era uno de los primeros peligros a los que se tenían que enfrentar estas niñas, tanto una niña o un niño, esclavo o libre. Según Dambra, una investigadora, el 25% de los niños y niñas morían antes de haber cumplido un año de vida, mientras que otro 50% de los que sobrevivían a ese primer año de vida podían fallecer antes de los 10 años. Se documentan casos de padres y madres que enterraron a todos sus hijos. Por ejemplo, el poeta Marcial escribió sobre una esclava llamada Erotion, la cual falleció con tan solo 6 años, y su fallecimiento provocó una gran tristeza y desolación en el poeta. Abajo, a la izquierda, tenemos una imagen de una lápida funeraria que se colocó en la tumba de una pequeña esclava, que aparece su retrato, una pequeña representación de ella, llamada Auta, que falleció con 4 años de edad. Fue su propietaria, precisamente, la que quiso honrar la memoria de esta pequeña niña con este epitafio. Otros niños morían en el mismo momento del parto. De la misma manera, las condiciones higiénicas y sanitarias podían provocar que muchas mujeres murieran durante el embarazo, el parto o en los momentos posteriores al alumbramiento. La infancia de las niñas esclavas no sería fácil. Las esclavas sufrían una mayor marginación de la que padecían sus congéneres libres, ya que al hecho de ser mujer se unía su condición servil. Los abusos físicos y psicológicos estaban a la orden del día, aunque el trato recibido dependía en gran medida del comportamiento de sus propietarios. No obstante, también hay muchísimos testimonios escritos que constituyen muestras del afecto entre los propietarios y sus esclavos. Podemos citar, por ejemplo, el caso de una niña esclava llamada Scope, que falleció a los 11 años y fue muy querida por su dómina. Precisamente su epitafio dice así: fui una joven querida por mi ama, que me enseñó todas sus habilidades, y justo ahora, cuando estaba tan bien instruida, yo, Scope, arrebatada, tengo que ser leída en este epitafio. El texto muestra la buena relación que existía entre la sierva y su ama, aunque también refleja la pérdida económica que suponía la muerte de una esclava tan joven para su propietaria, que había invertido su dinero y su esfuerzo en formarla. Esas niñas esclavas no siempre tuvieron la oportunidad de permanecer junto a sus padres y junto al resto de sus familiares de sangre. En ocasiones los siervos eran separados de sus seres queridos por diferentes motivos. La niña esclava podía ser vendida, podía formar parte de un legado testamentario e incluso podía ser alquilada por su propio dominus para que trabajase para otros hombres o mujeres. El jurista Paulo menciona el caso de una esclava que vivía en la ciudad y que fue separada de su hijo al ser este último enviado a la villa, a la propiedad rural del dominus, durante sus años de crianza. Asimismo, se conoce el caso de Abascantis, una niña de 10 años que fue vendida como esclava por 280 denarios de plata. En el contrato de venta que se firmó no se menciona a sus padres, por lo que seguramente habría sido separada de ellos, ya que fue vendida sola. Este documento de compra especifica otros datos sobre Abascanti, como la buena salud de la niña, o junto también aparecen informaciones sobre su forma de ser o sobre su personalidad. Los textos jurídicos también hacen referencia a la venta de recién nacidos tras el parto de la esclava. También se puede encontrar, a pesar de todo lo que estamos viendo, también se pueden encontrar muchos otros propietarios que se encargaron de no dispersar a estas familias de esclavos. Algunos juristas también defendieron que por piedad los esclavos no debían separarse. Las familias adineradas tenían un gran número de esclavos y esclavas y solían poseer propiedades tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Tenemos el ejemplo de las villas. La posesión de muchos esclavos era una muestra de ostentación, una muestra del prestigio y del poder económico de una familia, constituyendo verdaderos elementos de exhibición.
Las esclavas fueron repartidas por las propiedades que pertenecían a estas familias en función de las necesidades que había que cubrir. El hecho de estar viviendo y trabajando en un lugar o en el otro podía afectar decisivamente a la vida de estas esclavas. Aquellas que vivían en las ciudades solían tener vínculos más estrechos con sus propietarios, con los que estaban en contacto día tras día, y a menudo disfrutaban de unas mejores condiciones de vida que aquellas que vivían en las propiedades rurales, donde la relación con sus amos era más difícil debido a la lejanía. Esa cercanía a los propietarios era muy importante de cara a la manumisión. Sin embargo, el trato más cercano con los amos no siempre aseguraba una mayor tranquilidad y bienestar para la esclava. Numerosos testimonios hacen referencia a los Bernai, término empleado para mencionar a los esclavos y a las esclavas que nacían en la casa del Dominus. Eran los considerados los esclavos o los siervos más fieles. ¿Y por qué era este motivo? Era porque ellos nunca habían conocido lo que era la libertad. Ellos habían nacido esclavos desde el mismo momento de su nacimiento al ser hijos de esclavas. Por ejemplo, en la obra del Satiricón de Petronio aparece la referencia al nacimiento de 30 niños y 40 niñas esclavos en una de las propiedades del protagonista de la obra. Algunas niñas siervas fueron criadas junto a los hijos de sus propietarios. A veces fueron criadas por las mismas nodrizas y podemos encontrar casos donde se documentan esclavas que eran hermanas de leche de los que posteriormente fueron sus propietarios o propietarias. El trauma, como hemos dicho anteriormente, el trauma que suponía ser esclavizado para algunas personas nacidas libres era algo que no sufrían los Bernae, ya que habían venido al mundo siendo esclavos y no conocían lo que era la libertad. En la imagen de esta diapositiva podemos observar el monumento funerario de una berna, de una esclava llamada Cornelia Onesima, procedente de Roma. La pequeña, que aparece representada, falleció a los 9 años de edad y fue honrada con este bello monumento funerario que se colocó en su tumba y una tumba que compartió con su patrona. Las dos fueron enterradas en la misma tumba. La niña obtuvo la libertad antes de su muerte, ya que era una libertad cuando se produjo su deceso. Había amos que ante la inminente muerte de sus esclavos les concedían la libertad para que murieran libres, como premio por sus servicios. La pequeña, que aparece representada en el centro, está recostada sobre un lecho y junto a ella aparecen dos retratos de dos personas adultas que quizás fueron sus patronos. En el texto no hay referencia a los padres de la pequeña, por lo tanto no sabemos si ya habían muerto en ese momento o si fue separada de ellos. Las niñas esclavas realizaban actividades o se formaban en determinados oficios, tanto en la esfera doméstica como fuera de ella, para desempeñarlos de cara al futuro. Las tareas que ejercían serían aquellas que suponían un esfuerzo físico menor, aunque no por ello algunas dejaban de ser duras para sus edades. Hay testimonios escritos que mencionan a niñas menores de 5 años realizando actividades, aunque era precisamente esa edad, los 5 años, cuando se consideraba que ya estaban preparadas para desempeñar tareas más útiles en la economía doméstica. De ese modo, muchas esclavas aprendieron sus oficios durante la infancia y los siguieron ejerciendo en etapas posteriores de la vida. Una muestra de esta formación de las niñas esclavas es el epitafio que aparece a la izquierda abajo, colocado en la tumba de una esclava llamada Pieris, que murió en Roma a los 9 años, y ya se indica en el epitafio que ella era una que desempeñaba el oficio de ornatrix, es decir, peluquera. A continuación, abordaremos algunos de los oficios o tareas que ejercieron estas mujeres y que en muchos casos continuaron desempeñando tras la manumisión, cuando ya eran libertas. Dentro de la esfera doméstica, una esclava podía ejercer múltiples tareas o estar destinada a una en concreto en función de su especialización o en función de la capacidad económica de la familia a la que pertenecía.
En una familia con pocos recursos, la esclava desempeñaría una mayor variedad de funciones, de labores, que en una familia aristocrática de la aristocracia romana. Algunas de ellas trabajarían, por ejemplo, en las cocinas, encargadas de mantener el fuego o de cocinar, las precarias. También otras desarrollando labores de limpieza. Otras muchas tuvieron un papel muy destacado en el funcionamiento de las villas rurales, donde ejercían un amplio abanico de funciones y tareas relacionadas con las labores agrícolas y ganaderas. Muchas referencias escritas citan tareas de esclavas relacionadas con el mundo de la belleza y de los cuidados estéticos. Ellas ayudaban a la hora de vestir a sus dueñas o como peluqueras que peinaban a sus señoras. Estas féminas eran denominadas ornatriques y las menciones a sus oficios fueron muy frecuentes en las lápidas funerarias que se colocaron en sus tumbas. Ellas estaban muy orgullosas de los oficios que desempeñaban e incluyeron este tipo de información en muchos de estos documentos. En los textos se mencionan casos donde se describen castigos que padecieron algunas esclavas por parte de sus señoras. Ejercer el oficio de esclava peluquera parece que iba aparejado en algunas ocasiones con la posibilidad de sufrir la ira de determinadas amas. Elaborados peinados, como los que vemos en la diapositiva, caracterizaron determinadas épocas de la historia de Roma. En estos peinados se empleaban postizos y se utilizaban pelucas que en algunos casos se elaboraron con el pelo de las mismas esclavas que fueron rapadas para ello. Dice Marcial: un solo ricito se había desprendido de toda la corona de tu cabellera, al no haber quedado bien sujeto con una aguja insegura. La señora vengó este crimen con el espejo en el que lo había visto, y la esclava cayó herida por culpa de la cruel cabellera. Se describe aquí el maltrato físico de una propietaria hacia su esclava al no haber conseguido el peinado deseado. El jurista Ulpiano también escribió sobre el caso de Umbriquia, una matrona de la élite romana, que había sido condenada por el emperador Adriano a ser desterrada, y eso que era de la aristocracia, a ser desterrada durante 5 años por haber maltratado a sus esclavas por razones insignificantes. Según la profesora Pilar Pavón, la sentencia tenía una finalidad de servir de ejemplo contra los abusos cometidos por los propietarios de esclavos. A través de la epigrafía se conoce el ejemplo de otra ornatrix o peluquera llamada Paezusa, que fue una esclava al servicio de Octavia, la hija del emperador Claudio. Todos estos datos que aparecen en el epitafio de esta esclava y que nos transmiten el orgullo y el prestigio que suponía ser una esclava de la familia imperial, de la familia del emperador, resaltando así su posición privilegiada dentro del grupo de los esclavos. Dentro de este grupo social, formado por esclavos y esclavas, este no era un conjunto homogéneo y dentro de él había múltiples y variadas realidades. No era lo mismo ser un esclavo que trabajaba en una mina que ser el esclavo secretario del emperador. A pesar de que ninguno de ellos disfrutaban de la libertad, sus vidas eran completamente diferentes. En el ejemplo seleccionado en esta diapositiva se puede observar la inscripción que se colocó en la tumba de una esclava llamada Telesporis. Ella falleció en la capital del imperio, en Roma, a los 25 años. Había sido ornatrix de Domicia, esposa del emperador Domiciano, la cual vemos en el retrato que aparece en el medio, en la segunda imagen. Ya la doctora Fernández Guriel mencionó a la esposa de este emperador en su charla que dio hace varias semanas, y aquí podemos ver a una mujer que trabajó para ella, que fue esclava de ella. Podemos ver el elaborado peinado marcando la moda de la época y podemos hacernos una idea de la difícil tarea que tuvo que afrontar Telesporis para conseguirlo. Hay otros oficios atestiguados entre las esclavas. Algunas tuvieron la misión de cuidar y guardar los vestidos o las joyas de sus propietarias.
Otras acompañaban a sus señoras formando un séquito de ayudantes para atender a sus necesidades, como vemos en los relieves que aparecen en la diapositiva. Entre otras funciones podemos mencionar, por ejemplo, a la sierva que portaba una sombrilla para proteger del sol a su propietaria. Estas esclavas compartirían gran parte de su tiempo con sus señoras y se convertirían seguramente en sus confidentes y ayudantes y aliadas para algunos casos. Algunos testimonios presentan esclavas relacionadas con el mundo textil, con el trabajo textil, hilanderas, costureras, zurcidoras, tejedoras, modistas, etc. Se conservan papiros egipcios donde se recogen contratos de aprendizaje que mencionan a esclavas cuyos propietarios invertían su dinero para que aprendiesen esos oficios. Asimismo, otros contratos recogen el alquiler del trabajo de las esclavas. Muchas esclavas también fueron nodrizas. En latín se utiliza el término nutrix. Nodrizas tanto de los niños esclavos como de los descendientes libres de sus señores. Para los propietarios, esta opción, el uso de las nodrizas, era la más rentable a la hora de alimentar a los diferentes esclavos que nacían en una casa. De esa manera, hubo madres e hijos esclavos que fueron separados para no disminuir el rendimiento de la mano de obra servir. Y esos niños que nacían eran criados por otras esclavas que se dedicaban a ello, que eran las nodrizas. Existen contratos de propietarios alquilando a sus esclavas como nodrizas. El fuerte vínculo que existía entre estas nodrizas y sus lactantes solía mantenerse para toda la vida, en muchos de los casos. Precisamente con el paso del tiempo, algunas de estas mujeres que fueron nodrizas consiguieron la libertad de la mano de aquellas personas que ellas mismas habían alimentado en la infancia. Aquellos que habían sido criados por estas mujeres se encargaron en ocasiones de velar por su bienestar con el paso del tiempo. Por ejemplo, Plinio el Joven regaló una de sus propiedades, valorada en 100.000 sestercios, que es una cifra muy elevada para la época. Regaló esta propiedad a la mujer que lo había criado durante sus primeros años de vida, a su nodriza que era una esclava y ya liberta en ese momento. Asimismo, algunas de ellas velaron por los niños que habían alimentado una vez que estos crecieron. Las nodrizas manifestaron su fidelidad en determinados momentos de la vida de estos niños, una vez que ellos ya eran adultos. Por ejemplo, tenemos el caso de las nodrizas del emperador Nerón, por ejemplo, que se encargaron de colocar junto a su concubina, Claudia Acte, de colocar las cenizas del emperador en el mausoleo familiar cuando nadie quería saber nada de él. La misma situación se documenta también tras el asesinato del emperador Domiciano, que es su nodriza la que se encarga de llevar los restos del emperador al templo de los Flavios. Aunque no era lo habitual, algunas de estas esclavas recibieron cierta formación académica, con el fin de poder llevar a cabo determinadas tareas. Eufrósine fue una joven que conocemos a través de una pequeña placa de mármol que aparece en la diapositiva en el centro, y en este texto se nos dice que ella recibió una esmerada formación cultural, destacándose en el texto sus cualidades intelectuales y su sabiduría, siendo calificada también como filósofa. Aparece en el texto el término filósofa. También se conservan otras referencias a esclavas que fueron educadoras, maestras, copistas e incluso lectoras encargadas de leer en voz alta las obras en griego o en latín en las casas de la aristocracia romana. Otras esclavas ejercieron funciones vinculadas con el mundo de la salud. Entre estos oficios destaca el término, el de obstetrix o comadrona, fundamental en esta época donde los partos eran muy duros y complicados. Hay representaciones de escenas de partos donde la parturienta está asistida por varias mujeres, como podemos ver en la diapositiva.
Asimismo, hubo mujeres que tuvieron importantes conocimientos médicos. Me gustaría destacar aquí, por ejemplo, el caso de una liberta llamada Claudia Restituta, una mujer que fue esclava de un médico del emperador Claudio. Y ella, que le dedicó un epitafio a su patrono, ahí comentó que ella se había formado en medicina gracias a ese médico que había sido su patrono. Hubo también esclavas que trabajaron en oficios relacionados con el mundo del espectáculo. Se conocen así a esclavas que fueron bailarinas, cantantes, músicas, actrices, etc. Una interesante inscripción, cuya imagen aparece en esta diapositiva, a la izquierda arriba, fue dedicada a la esclava Eucaris, tras su fallecimiento con tan solo 14 años. En el epitafio se destaca la fama que ella había alcanzado en Roma gracias a sus habilidades y a su esmerada educación. Ella bailaba durante los banquetes de la aristocracia romana y participó en obras de teatro. Asimismo, otra esclava llamada Demetria se encargaba de entretener a los presentes en los banquetes con actuaciones musicales o recitando textos célebres. Su propietaria fue Claudia Acte, que era también otra liberta y que se convirtió en la concubina del emperador Nerón y que ya fue tratada en la charla de hace varias semanas por las doctoras Pilar Caldera y Rosario Castro. En Hispania contamos con ejemplos de mujeres, de esclavas que se dedicaron al mundo del espectáculo, como el famoso caso de Yucunda, que aparece en la inscripción en el monumento de la derecha, una esclava que vivió en la ciudad de Segóbriga. En su monumento funerario aparece ella representada tocando la cítara. Asimismo, conocemos otra esclava, Fíale, que fue una mima y murió en Roma a los 25 años. Y no quería dejar pasar la oportunidad para mencionar también a una mujer que vivió en la antigua Augusta Emérita, Cornelia Notis, que también ejerció el oficio de mima, segunda mima me parece que es. Bien. Hubo esclavas que regentaron los negocios de sus dueños atendiendo al público. Hay que recordar que muchas mujeres, hay que recordarlo, tanto mujeres libres como mujeres esclavas, trabajaban fuera de la esfera doméstica, no todas trabajaban en casa, y se hicieron cargo de diferentes tipos de negocios. El doctor Álvarez Martínez ya hace varias semanas en su charla trató algunos casos de mujeres que fueron bastante emprendedoras en sus negocios, destacando el ejemplo de la ilustre dama, en este caso libre, de nacimiento libre, pompeyana, llamada Eumaquia. Pues bien, en el mundo de las esclavas también había mujeres que se han documentado que trabajaron en diferentes negocios, algunas de ellas en tabernas, posadas o negocios de comida y bebida, donde sus dueños le asignaban la tarea de camareras y a veces también fueron prostituidas en estos mismos negocios. Arriba a la derecha se muestra un fresco conservado en el Museo de Nápoles, donde se representa a una camarera que lleva la bebida a dos clientes. No podía dejar tampoco pasar la oportunidad para incluir aquí a la famosa tabernera del Museo de Mérida, Sentia Amarantis, cuya lápida se encuentra en este museo. El texto no indica exactamente su profesión, no lo indica, pero de su profesión nos informa el relieve que acompaña el texto, donde podemos ver a Sentia Amarantis sujetando una jarra y que está rellenando del vino que sale de un barril. En este caso, esta mujer, Sentia Amaranti, seguramente era una liberta, pero seguramente también había tenido un pasado servil, seguramente vinculado al mismo oficio. Abajo a la derecha también podemos observar un relieve donde aparece una mujer que se encuentra detrás de un mostrador en una tienda vendiendo diferentes productos como dependienta, que era de esa tienda. Por último, en relación con los oficios que desarrollaban estas esclavas, habría que incluir aquí también a las esclavas que fueron prostituidas. Ellas sufrirían su marginación como esclavas y al mismo tiempo serían señaladas por ejercer el oficio considerado más deshonroso en la sociedad romana.
Algunas de ellas habían sido niñas abandonadas al nacer. Precisamente una compañera, la doctora Álvaro Bernal, ella estudia los casos de niñas que habían sido abandonadas al nacer y ve los diferentes casos y la finalidad que tuvieron el destino de estas niñas. La vida de estas esclavas debió ser bastante difícil, siendo constantemente exhibidas, víctimas de enfermedades y del maltrato por parte de sus clientes y proxenetas. Dejando de lado los oficios y las tareas y centrándonos en su vida personal de estas esclavas, era habitual que se desarrollaran lazos de afecto entre los siervos que vivían bajo el mismo techo, pero por su condición servil no podían contraer matrimonios legítimos, pero sí formar los ya citados contubernias, es decir, estas uniones que están formadas por dos esclavos, un esclavo y una esclava, o uniones mixtas entre una persona, un sujeto libre, y otro esclavo. Hubo parejas de esclavos que estuvieron conviviendo durante varias décadas. Por ejemplo, tenemos el caso de la relación mixta entre el esclavo Heracla y la libertatique, que se extendió su convivencia durante 46 años. Ellos indicaron en su lápida funeraria que habían estado unidos durante 46 años. En la diapositiva, a la derecha, podemos ver una imagen de un curioso monumento funerario donde fueron retratados 4 personas. Aparecen los esclavos Hermes y Mistes a los lados, a la derecha y la izquierda, son los 2 varones, y son los que encargaron este monumento para sus compañeras sentimentales, Rode y Rodope, que son las 2 mujeres que se encuentran en el centro del relieve escultórico. Ellas eran 2 hermanas gemelas y esclavas, eran también esclavas como sus compañeros sentimentales. Por lo tanto, los 4 eran esclavos. Ahí tenemos 2 uniones de pareja. Una hermana formaba parte de una unión, de un contubernium con uno de los esclavos y la otra con el otro de los esclavos. Posiblemente los 4 eran propiedad de un mismo patrono. Los retratos de los 4 esclavos se colocaron en esta hornacina junto al epígrafe. Hay que decir que no todos los esclavos, más bien muy pocos de ellos, se podían permitir un monumento funerario de esta categoría, con estas características. Por lo tanto, esto indica que estamos ante individuos, algunos de ellos, que debieron de gozar de una buena situación económica. Los miembros de estos contubernia, de estas uniones, debían tener el permiso de los amos para poder formar estas uniones. Ellos, los amos, los propietarios, tenían la última palabra y podían decidir si disolver o no estas relaciones. Los contubernia, estas uniones que perduraban en el tiempo, podían convertirse en matrimonios cuando los 2 miembros de la relación obtenían la libertad, cuando eran libres. Ese momento no se alcanzaba tan fácilmente. La mayoría de las veces, los esclavos que formaban parte de estas parejas no eran manumitidos al mismo tiempo, por lo que la relación seguía siendo un contubernio, una unión ilegítima, a la espera de que ambos consiguieran la libertad. A pesar de haber obtenido la libertad, el primero, que era manumitido, solía vivir en la casa del patrono junto con su pareja y sus hijos. La manumisión, por lo tanto, no suponía una ruptura total con la familia de su patrono o con la vida anterior. Hubo esclavas que nunca alcanzaron la libertad y murieron siendo esclavas, algunas de ellas muy jóvenes, otras niñas y otras durante su época como adultas, y hubo esclavas que murieron siendo ancianas. Por ejemplo, tenemos el caso de la esclava Satura, que falleció en Cartago sin ser manumitida a los 68 años de edad. Un nuevo peligro acechaba a estas féminas, a estas mujeres esclavas, cuando eran ancianas, al no poder cumplir con las funciones que desempeñaban cuando eran jóvenes y al ser menos productivas a ojos de sus propietarios. El emperador Claudio estableció que se les concediera asistencia por parte del Estado
a aquellas personas de condición servil, es decir, a aquellos esclavos que hubieran sido abandonados por sus dueños a causa de la vejez o a causa de una enfermedad y que se les concediera en compensación la libertad. Por lo tanto, si existe esta disposición, quiere decir que esto también esto también ocurría. No sabemos si era muy habitual o no. La manumisión era el acto mediante el cual el propietario concedía la libertad a la esclava, por lo que este momento era muy relevante en sus vidas. Las lápidas funerarias recogen referencias sobre el ascenso social protagonizado por estas mujeres. A través de un acto jurídico, la esclava se convertía en una persona libre y adoptaba el gentilicio familiar del patrono. No vamos a pararnos en ello, pero el derecho romano regulaba todo este proceso, ya que detrás de todo este proceso existían numerosos intereses, principalmente económicos. Una esclava podía obtener la libertad a través de una disposición testamentaria del que había sido su propietario, indicando en su testamento el deseo de manumitirla tras su muerte. Esta sería una muestra de la gratitud por los servicios prestados. Asimismo, se podía comprar la libertad con el dinero que se ahorraba durante los años de esclavitud, o una esclava también podía ser manumitida por el deseo de sus propietarios en vida. A veces, la manumisión de la esclava tenía una finalidad muy concreta: la formalización de la unión de pareja entre dicha mujer y su propietario tras obtener la libertad. Las fuentes escritas, los textos, nos muestran que eran muy habituales las uniones entre libertas y sus patronos, y estos matrimonios fueron aceptados por las leyes augusteas. Si ella era liberada con esta finalidad, con la finalidad de contraer un matrimonio, tenía la obligación de unirse al patrono incluso en contra de su voluntad. Esta libertad no podía divorciarse libremente de su patrono y su marido. El hombre era patrono y marido al mismo tiempo, tenía las dos funciones. Si ella contraía matrimonio con otro hombre que no fuera su patrono y había sido manumitida con esta causa, podía perder su libertad y volver a ser esclava. Un caso especial lo constituye la unión entre los senadores y sus libertas, siendo las leyes augusteas contrarias a este tipo de relaciones. Dichas leyes establecían la prohibición total de un matrimonio entre libertas y los senadores, o entre libertas y los hijos, nietos y bisnietos de los senadores. Un ejemplo muy conocido en la península ibérica de una mujer que también es muy conocida de la España romana es el caso de Aquilia Precusa. En este ejemplo podemos ver también una unión entre una esclava, posteriormente liberta, que contrae matrimonio con su patrono. Se trata de un caso del siglo II después de Cristo, procedente de la Bética, concretamente de la ciudad de Singilia Barba, cuyas ruinas se encuentran cerca de la ciudad de Antequera. La protagonista, Aquilia Precusa, era una liberta que fue manumitida y mantuvo una unión sentimental con su propio patrono, Manius Aquilius Fronto. La familia del marido y patrono, los Aquili, pertenecía a la élite social de este municipio. Gracias a Aquilia Precusa conocemos muchos datos sobre esta familia, ya que se encargó de colocar pedestales con sus correspondientes inscripciones para varios de sus seres queridos. Ella encargó pedestales para sus hijos, para sus nietos, para su marido, para sus amigos, y la mayoría de ellos se conservan. Aquilia Precusa estuvo unida, como ya hemos comentado, a Manius Aquilius Fronto, su patrón y marido al mismo tiempo. Ambos tuvieron al menos 2 hijos y conocemos también la existencia de 2 nietos. Hay que decir que uno de los hijos, el varón Manius Aquilius Fregón, nació cuando su madre era todavía esclava, por lo que este niño era esclavo y posteriormente consiguió la libertad. Y es curioso el caso también porque era esclavo primero y después liberto, esclavo de su propio padre, ¿vale? Esclavo de su propio padre.
No sabemos los orígenes de la propia Aquilia Precusa, sabemos que fue esclava, pero desconocemos si nació en el seno de una familia servil o si fue vendida como prisionera de guerra, como esclava. Ella fue una esclava hasta que su dominus decidió manumitirla y convertirla en su propia esposa. La relación entre ellos, como ya se ha comentado, comenzó cuando Precusa era aún una esclava. Tras la muerte de su marido y patrono, ella tomó las riendas de su familia a juzgar por la gran cantidad de pedestales que mandó realizar, siendo ella únicamente la dedicante de todos ellos. Ella era la que manejaba el dinero. A pesar de estar viuda, la Liberta siguió teniendo un papel destacado en la aristocracia del municipio, junto con una solvencia económica, para llevar a cabo todas estas dedicaciones honoríficas. La buena acogida de esta libertad por parte de la sociedad local es una muestra de la superación de los obstáculos sociales en determinados casos, sobre todo cuando había dinero de por medio. Con su liberación, ella pasó de ser una esclava a ser una liberta y al mismo tiempo la señora de su casa. Esta circunstancia pudo crear situaciones extrañas o situaciones incómodas con sus antiguos compañeros de esclavitud, porque no debemos olvidar que ella pasó de ser una esclava, una compañera de esclava, a estar el resto de sus compañeros de esclavitud, del resto de esclavos, a sus órdenes. A partir de ese momento vemos aquí el ascenso y el cambio. Ella es uno de los ejemplos que muestran el ascenso social de las esclavas tras su manumisión y su matrimonio con el que había sido su dominus. Es curioso este caso porque se conocía mucho a Aquilia Precusa a través de todos estos pedestales que vemos en la diapositiva, que vienen en el centro de la diapositiva. Se conocía mucho sobre ella y sobre su vida, pero ya en los años 90, en la década de los años 90 del siglo XX, se descubrió a través de excavaciones arqueológicas su tumba que aparece en la derecha abajo. A través de una serie de excavaciones arqueológicas se encontró la tumba de Aquilia Precusa, y esta tumba, dentro de esta tumba se halló su altar funerario, aunque lamentablemente, que es el altar que viene la imagen encima de, está en la parte superior de la diapositiva, arriba a la derecha, lamentablemente el altar no se conserva completo, por lo que nos faltan datos sobre ellas, como por ejemplo la referencia a la edad que tenía esta mujer cuando se produjo su fallecimiento. Algunas uniones de pareja formadas por esclavos pudieron convertirse en matrimonios legítimos cuando los dos miembros de la pareja conseguían la libertad. En la imagen tenemos un bello monumento funerario que procede de Roma, pero se conserva en el Museo Británico de Londres. Este monumento cuenta con un relieve en el centro que representa a una pareja de libertos y se puede destacar en él la actitud de la liberta besando las manos de su esposo. Él lleva la toga, mientras que ella va vestida con una túnica y el manto. Esta vestimenta ya nos muestra una dignidad que indica que ellos habían sido manumitidos y eran libertos. Sus nombres eran Lucius Aurelius Hermia y Aurelia Philematium. Ambos habían iniciado su relación sentimental durante la esclavitud, pertenecieron a la misma familia y posteriormente fueron liberados y se convirtieron en libertos. El texto del monumento recuerda la muerte de la libertad a los 40 años de edad y sus líneas constituyen una muestra del sentimiento de amor incondicional que se profesaban. La descripción que se realiza en ella concuerda perfectamente con el ideal imperante en la sociedad romana sobre cómo debía ser el modelo de buena esposa. El liberto aparece como un hombre que había protegido a la difunta desde que se conocieron. Numerosos testimonios escritos demuestran la existencia de estrechos vínculos que tuvieron estas personas que compartieron tanto los momentos de felicidad como las desdichas, sobre todo cuando las separaciones y las ventas de esclavos impedían los contactos con los familiares de sangre. Precisamente la libertad que aparece en este epitafio
cuenta que ella se había quedado sola a los 7 años. Estas libertas ya aparecen en sus monumentos funerarios representadas como cualquier mujer libre. Ya no tienen que llevar una vestimenta especial por su condición de esclavas. En el centro, por ejemplo, podemos ver un retrato donde una liberta llamada Herenia Pacie va vestida con la estola como cualquier otra matrona romana, respetando el decoro, la pudicitia, la castitas, mediante el empleo de una vestimenta propia de su condición de esposa respetable. Precisamente la semana pasada la doctora Navarro Caballero ya mencionó a esta destacada virtud femenina cuando habló del modelo de perfectísima fémina, y otra investigadora como Rosa Cid o Francesca Cenerini también han tratado mucho este ideal de lo que tenía que ser la mujer, de lo que se esperaba de la mujer en la sociedad romana, de la mujer ideal. La vestimenta era uno de los aspectos que podía ayudar a diferenciar a una mujer libre de una esclava. Por ese motivo, la esclava no podía llevar la estola propia de las matronas. El atuendo, por tanto, era una señal visible que también remarcaba la marginalidad que sufrían algunas mujeres de la época, por lo que las libertas no dudaron por un momento en ser representadas como las mujeres de nacimiento libre y respetable. Asimismo, podemos observar cómo ellas llevaban peinados elaborados siguiendo la moda de cada momento. En la imagen de la izquierda podemos observar el monumento funerario dedicado a otra liberta, Cornelia Grique, costeado por su hijo cuando ella murió, incluyéndose, como vemos en una hornacina, el retrato de la difunta. Aunque disfrutaban de la libertad, estas mujeres libertas no se desvinculaban totalmente de sus antiguos amos, convertidos ahora en sus patronos. Ellas tenían que cumplir con una serie de obligaciones y a cambio el patrono las protegía ante cualquier problema. Muchas libertas seguían habitando en la vivienda de sus patronos, desempeñando las mismas funciones u oficios que llevaban a cabo cuando eran esclavas. Existen numerosas inscripciones donde los patronos aparecen como los encargados de asegurar una sepultura para sus libertas. Al mismo tiempo, hay testimonios de libertas que se hicieron cargo del enterramiento de sus patronos. En la imagen de la derecha podemos observar una inscripción funeraria, un monumento funerario colocado por la liberta Claudia Prepontis en la tumba destinada tanto para su patrono como para ella misma. Ambos aparecen retratados en este monumento funerario. El texto y el relieve nos muestra un estrecho vínculo de fidelidad y agradecimiento de una liberta para con su patrono que le había dado la libertad. Vemos así cómo las libertas expresaron con orgullo su nuevo estatus social mediante las inscripciones y representaciones en escultura. Este afán por demostrar el ascenso social se traduce en una gran cantidad de monumentos funerarios donde los libertos y las libertas aparecen mencionados o representados. Algunas de estas libertas formaron parte de familias enriquecidas y llevaron a cabo actuaciones energéticas en beneficio de los habitantes de las ciudades en las que vivían, a veces actuando solas y otras en compañía de sus maridos. Aquellas que tenían cierta posición económica promovieron construcciones que embellecieron sus ciudades o construcciones para cubrir las necesidades de los habitantes que vivían en sus ciudades. Estas construcciones fueron una clara muestra del prestigio de sus familias y de la posición que ellas mismas habían adquirido. A veces esa generosidad fue premiada con la concesión de algún cargo religioso o con honores especiales, como por ejemplo la colocación de estatuas de estas libertas en lugares públicos. Entre las construcciones que ellas costearon, principalmente destacan los edificios religiosos, aunque también se documentan acueductos, termas, edificios de ocio, mercados, etc. Siguiendo la estela de las grandes mujeres de la familia imperial que crearon pórticos en Roma, como por ejemplo Octavia o Livia, ellas también van a construir esas galerías porticadas en sus ciudades de origen. Una liberta de una ciudad de la región de Campania, por ejemplo,
ordenó en su testamento la construcción de un pórtico en una zona pública y donó 4.000 sestercios para su construcción. En Tuga, en una ciudad del norte de África, vivió también una otra liberta llamada Liquinia Prisca, y varias inscripciones de este lugar nos informan sobre la vida de esta mujer. Su patrono fue un importante personaje de la ciudad de Cartago y de Tuga, y ella contrajo matrimonio con otro liberto de su misma familia, y junto a su marido desarrolló diversas actuaciones en Tuga, en esta ciudad. Ambos financiaron un templo de pequeñas dimensiones en honor a Ceres Augusta. Liquinia, por su parte, Liquinia Prisca, esta liberta, también pagó con su propio dinero, y además lo indicaban en las inscripciones, de sua pecunia, es decir, yo he invertido aquí mi propio dinero, que quede constancia de ello, que no es el dinero de nadie, sino que es mi propio dinero, y ella construyó un templo dedicado a Venus Concordia. Toda esta actividad, llevada a cabo por la libertad, tuvo como resultado la concesión del cargo de sacerdotisa perpetua del culto imperial de la ciudad, a pesar de tener orígenes serviles, ocupó este importante cargo religioso. El sacerdocio era prácticamente el único cargo que una mujer podía ejercer de manera pública, ya que ellas tenían vetada cualquier participación en la esfera pública, en los cargos públicos, por su condición de mujer. Al mismo tiempo, estas libertas sirvieron como instrumentos para establecer relaciones o lazos de unión entre unas familias y otras. En la ciudad de Ostia se llevó a cabo una política matrimonial que intentaba fomentar las uniones entre las libertas y los libertos de las principales ciudades de las principales familias de la ciudad. Hubo libertas también que pudieron disfrutar de un elevado prestigio y al mismo tiempo de un respeto sobre sus conciudadanos. La liberta en Ostia, que es esta ciudad que está muy cerca de Roma, la liberta Voltidia Moschi, fue honrada con un funeral público, un honor muy importante que se concedía por méritos propios a un determinado individuo o por su pertenencia a una familia importante. En el centro de la diapositiva podemos ver otro ejemplo que también procede del Museo Nacional de Arte Romano, de esta institución, donde se documenta, donde tenemos, es una lápida, una placa que estaría inserta en un monumento funerario, y en el texto se indica que esta lápida fue costeada por una liberta, también costeada con su dinero, por la liberta Cordia Mosquis, para sus patronos, para la hija de sus patronos, para su compañero sentimental también, su contubernalis, y ella señala que ella ha pagado este monumento funerario, indica y resalta que ella lo ha pagado. También, asimismo, hay libertas con suficiente poder adquisitivo como para tener varios esclavos a su servicio. Paradójicamente, ellas que habían vivido la experiencia de tener que servir a un dominus, a un individuo, se convirtieron en las dominae de otros siervos. El hecho de tener esclavos en posesión o libertos bajo su protección nos sugiere que algunas de estas libertas disponían de recursos económicos suficientes como para poder comprar y mantener a estas personas, disfrutando así de una posición social bastante acomodada en algunos casos. En Augusta Emérita también, aprovechando que estamos aquí, también contamos con el caso de una liberta argentaria verana, que sabemos que había manumitido a 2 de sus esclavos. Y paradójicamente esos 2 esclavos, después libertos, eran miembros de su familia también, miembros de sangre. Uno creo que es su primo y otro es su sobrino, ¿vale? Y ella se había convertido en su patrona. Seguramente los había comprado con la intención de darle después la libertad. Me gustaría terminar con un caso de una liberta a la que le tengo un especial cariño porque me ha acompañado en mi trayectoria como investigador desde los tiempos en los que estaba haciendo el doctorado. Esta liberta se llamaba Antonia Caenis.
y fue una famosa liberta romana que vivió en Roma en el siglo I después de Cristo. Se desconoce el lugar o la fecha de su nacimiento, aunque podría haber sido seguramente una hija de esclavos. Ella fue una esclava con cierta formación académica, ya que se convirtió en la secretaria personal de Antonia la Menor, la madre del emperador Claudio e hija de Marco Antonio y Octavia, y sobrina, Antonia la Menor, sobrina del emperador Augusto. Precisamente hace varias semanas el profesor José Carlos Saquete trató varias figuras femeninas de esta familia y hoy aquí yo quiero abordar el caso de una esclava, de una liberta que estuvo al servicio de las mujeres de esa familia imperial. Volviendo a nuestra libertad, por su condición de secretaria, se puede afirmar que estaríamos ante una mujer instruida para poder desempeñar ese cargo y gestionar los asuntos de su propietaria. Ella estuvo vinculada a los círculos del poder desde su juventud. Estaba en contacto con todas estas mujeres y todos estos personajes de la familia Julio Claudia. Dion Casio escribió que Antonia Caenis tuvo un papel fundamental en la caída de Sejano. Caenis fue la encargada de entregar al emperador Tiberio una carta de su señora, de Antonia la Menor, en la que se informaba de la conspiración que se estaba fraguando contra él. Podemos observar, por tanto, que durante toda esta etapa como esclava, ella entabló contacto con personajes influyentes y destacados, lo cual le beneficiaría en el futuro. No sabemos cuándo se produjo su manumisión, su liberación, pero su onomástica indica que fue su señora, Antonia la Menor, la que le otorgó la libertad. Su manumisión pudo producirse antes del fallecimiento de Antonia la Menor, en el año 37 después de Cristo, o después mediante el testamento de su propietaria. Su manumisión, esta liberación, sería el premio al trabajo realizado y por la fidelidad a la familia a la que pertenecía. Comenzó a ser la concubina de Vespasiano antes de que éste llegara al poder. Su condición de liberta le impedía contraer un matrimonio con el que iba a ser posteriormente el emperador. Antonia Caenis y Vespasiano fueron amantes cuando aún estaba viva la esposa de Vespasiano, Flavia Domitila, que era la esposa de Vespasiano y madre de sus hijos, de Tito y de Domiciano. Tras la muerte de esta última, de la esposa de Vespasiano, la relación entre Caenis y Vespasiano se consolidó y se hizo más estable. Tras convertirse Vespasiano en emperador, Caenis, aunque no podía ser esposa legítima, dicen las fuentes que recibió un trato muy similar al recibido por las esposas de los anteriores emperadores y prácticamente era la casi esposa. Tuvo mucho poder e influencia en la corte imperial. No obstante, hubo una serie de privilegios que, por su condición de libertad, no podía disfrutar, como por ejemplo portar el título de Augusta. Su proximidad a los círculos de poder le permitió amasar una importante fortuna. Esa capacidad económica se manifiesta en los numerosos testimonios escritos conservados donde aparecen esclavos y libertos de esta mujer. Su posición hizo que ella tuviera un papel decisivo en el nombramiento de determinados puestos de la administración e incluso aceptó sobornos a cambio de favorecer a diversos individuos. Asimismo, Vespasiano se benefició de los contactos que ella tenía ya desde su etapa servil, desde que ella era esclava. En cuanto a sus relaciones con los hijos del emperador, Suetonio escribió sobre un episodio en el que Domiciano se negó a darle un beso cuando ella llegó a Roma tras un viaje, por lo que parece que las relaciones entre Antonio Caenis y los hijos de su compañero no parece que fueran muy buenas. Las fuentes literarias indican que ella murió en torno al año 75, es decir, antes de la muerte del emperador. En la actualidad se conserva su altar funerario, que lo podemos ver a la derecha en la imagen. Este altar sería colocado en su tumba y fue costeado por sus libertos. Tras su fallecimiento, Vespasiano tuvo varias amantes, pero ninguna ocupó el lugar dejado por Caenis. Vemos así un ejemplo de una esclava que fue ascendiendo socialmente hasta llegar a ser la compañía sentimental del emperador, la casi esposa.
la persona, el emperador, la persona con más poder en la sociedad romana. A lo largo de la charla hemos podido comprobar cómo algunas mujeres experimentaron un importante ascenso desde los sectores más humildes de la sociedad. Las libertas utilizaron las inscripciones, los epígrafes, como herramientas para hacerse más visibles en esta sociedad, reflejando así el ascenso que que en algunos casos ellas habían protagonizado y presumiendo al mismo tiempo del prestigio alcanzado por sus familias. Las necrópolis fueron los principales escenarios de esta exhibición, ya que algunas de estas libertas construyeron grandes mausoleos como forma de ostentación. Algunas libertas manejaron bastante dinero, lo cual les permitió ser propietarias de esclavos, de libertos, de diversos bienes, etc. Ese nivel económico a veces se refleja en las propias conmemoraciones y homenajes que costearon en honor a sus seres queridos. Además, ese origen servil, ese origen de esclava, no impidió que ellas mostraran su poder económico a través de determinadas actuaciones, fruto del matronazgo cívico, que ellas llevaron a cabo en determinados lugares, haciéndose así visibles en los espacios públicos donde su capacidad de actuación estaba muy acotada por la condición de ser mujeres. No obstante, hubo otras libertas con menor poder adquisitivo, cuya vida poco o nada se diferenciaba de la que llevaban cuando eran esclavas, salvo que ahora sí contaban con la libertad. Muchas de esas mujeres siguieron desempeñando los mismos oficios tras su manumisión e incluso siguieron viviendo en las casas de los que habían sido sus propietarios. Estas libertas no se escondieron ni se avergonzaron de su pasado como esclavas, sino que incluyeron referencias a su estatus social en estos documentos escritos. Las libertas, sobre todo las enriquecidas, intentaron imitar los comportamientos de las matronas que pertenecían a las élites. El grupo social, formado por libertos y libertas, no constituyó un conjunto homogéneo, sino que habría una especie de jerarquización o diferencias internas que dependía de diversos factores, principalmente de la riqueza. De este modo, existirían muchas y diferentes realidades dentro del conjunto de las libertas que vivieron en la sociedad romana. Muchas gracias.